Hola Tecnobanda, el día de hoy hablaremos de los 5 tokens de metaverso que considero van a ser los más exitosos dentro del 2022 y en adelante. Comencemos. En esta ocasión vamos a hablar de tokens de metaverso no para hacer trading, sino más bien para hacer holding, es decir, nos vamos a quitar nuestra capa de trading y vamos a ponernos nuestra capa de inversionistas. Dicho esto, vamos a empezar. Los tokens que voy a mostrar a continuación son los que considero los que podrían tener el mayor éxito en el próximo año, es decir, los compramos hoy y los guardamos. Y de aquí en adelante estos tokens nos van a traer muchos dividendos. Lo estoy viendo en cuestiones de menor riesgo. Vamos a empezar con los tokens que considero más seguros y así iremos bajando hacia los tokens que considero que podrían traernos más ganancias, pero también habría que esperar que su proyecto realmente salga bien. Y en ese sentido, vamos a hablar en primer lugar de Mana. Mana, Decentraland. Decentraland básicamente es el metaverso original, el metaverso descentralizado original. Fue el primero. Sin embargo, no pueden fallar con Mana. ¿Por qué? Simplemente es demasiado grande para fallar. Pero no solo eso. Mana, realmente, vamos a decirlo así para que lo entendamos, pertenece a un grupo de inversionistas llamado The Digital Currency Group. The Digital Currency Group, en esencia, es el grupo de inversionistas más grandes que existe en el mercado de las criptomonedas. Para que nos demos una idea de qué es lo que controla The Digital Currency Group, vamos a revisar su portafolio. Ok, entonces, en primer lugar, a algunos les sonará Bitso, que creo que es el exchange en México, el exchange de criptomonedas más grande. Entonces Bitso lo controla Digital Currency Group. A algunos otros les sonará Brave. Brave es un navegador, pero a los otros que nos interesa, que Brave tiene un token, BAT, Basic Attention Token. Bueno, también es de estas personas. También podemos ver que estas personas tienen un pequeño exchange por ahí llamado Coinbase. Coinbase también está manejado por este grupo de inversionistas. También podemos ver ahí a CoinDesk, que es una página de noticias bastante importante en el mundo de las criptomonedas. Si eso no fuera suficiente, podemos revisar que tienen otro pequeño token por ahí llamado Ripple. Ripple, que lo conocerán muchos como XRP. Bueno, pues también es un token donde están metidas estas personas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, Mana no puede fallar porque estas personas tienen el dinero para hacer que no falle. Grayscale también es de ellos. Ellos literalmente controlan Grayscale. Investiguen qué es si es que no lo saben, para no hacer este video más grande. Pero bueno, básicamente el punto con estas personas es que tienen el dinero para hacer que sus proyectos triunfen. Entonces, ese es el fundamental detrás de por qué Mana no puede fallar, porque no lo van a dejar fallar. Por eso es que en este caso Mana sería mi primera apuesta y la más segura. No vamos a perder dinero aquí, eso vamos. No es consejo de inversión, pero estoy bastante confiado en que Mana va a ser un proyecto gigantesco. En segundo lugar, vamos a ver quizás el token más exitoso en estos momentos de esta temporada. Vamos todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Sandbox. Ok, entonces, Sandbox. Obviamente ahorita está en tendencia y está subiendo por su evento, por el alfa que va a salir a partir del día 29 de este mes. Ya estamos unos días y por eso está subiendo. Claro, sí espero que va a dar una corrección. Vamos a tener un evento de compra el rumor y vende la noticia. Estoy relativamente seguro de ello. Sin embargo, va a volver a recuperarse y para el próximo año yo creo que esto puede tener un 10x.
sin ningún problema. Entonces, hay que tomar en cuenta el por qué. Ok, si nos vamos a buscar cuáles son los 10 juegos más populares en este momento, vamos a encontrar que la inmensa mayoría son Battle Royales o shooters en general. Ahora, pero por aquí tenemos al único que no cumple esa categoría y es Minecraft. Minecraft tiene una base de seguidores calculada a esta fecha de 140 millones de jugadores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los de Sandbox? En esencia, Minecraft con esteroides. Ubiquen este escenario. En algún punto, Sandbox, vamos a asumir que su alfa es un éxito y sale en línea. Perfecto. Entonces ya tenemos un metaverso que realmente es un metaverso gaming, no solamente centrado en las cuestiones de NFTs y dinero y demás, sino que realmente es interesante para estar jugando dentro. Es Minecraft, pero imagínense que en Minecraft pudieran tomar sus diamantes, su oro, etcétera, y convertirlo en dinero real. Bueno, pues eso es lo que va a hacer Sandbox. Vamos a poder hacer trabajos dentro de Sandbox, podremos ganar dinero. Ahora, no solo quiero que se fijen en el token, fíjense en lo que hay dentro de la plataforma, porque el dinero real puede estar en el mercado inmobiliario dentro de Sandbox, vender, comprar tierras, lo mismo en Maná. También en el caso de Sandbox tenemos ya bastantes colaboraciones, tenemos a Binance adentro, tenemos a Atari adentro, es decir, tenemos ya una plataforma que ya está desarrollada, que ya está entregando y que imaginen el escenario en el que Twitch empieza, alguien en Twitch, alguien grande en Twitch, un streamer, empieza a ver jugar Sandbox y entonces se da cuenta de que puede producir además dinero dentro de él. Esto se va a descontrolar y nos vamos a ir para la luna, literalmente. Entonces, el tercero, aquí ya empezamos, digamos, en los más, vamos aumentando un poco el riesgo, pero también la cantidad de ganancia por el market cap. Estamos hablando de SigVR. SigVR lo que es una plataforma que explotó mucho durante la pandemia, porque lo que nos permite es tener experiencias virtuales de, vamos a decir, de conciertos, juegos, también tienen NFTs, etcétera. Pero su punto fuerte real es que tienen una, vamos a decirle, una galería o una especie de arena donde podemos ver deportes virtuales, podemos tener conciertos virtuales, muchas cosas que podemos ver. Entonces también es de metaverso. Sin embargo, aquí lo que hacen es que hacen conciertos con artistas reales, etcétera, y los hacen en una experiencia en virtual reality, es decir, con unos lentes los cuales podemos comprar y demás. Pero bueno, el punto es, también es uno de esos tokens que creo que hay que seguir, porque también tiene una oportunidad de explotar muy grande. En cuarto lugar, uno de los favoritos del canal, Blocktopia. Es un metaverso, también les dejo el enlace del video para que lo puedan revisar, ya lo analizamos, es una muy buena apuesta, creemos nosotros aquí en el canal. Y es un metaverso con un toque cyberpunk. De hecho, me parece que sí, los desarrolladores por ahí, el estudio de Cyberpunk tiene algo que ver. Pero lo que están haciendo bien es en cuestión de partnerships, en cuestión de lo que están logrando con otras empresas. Tenemos adentro a Binance, a Solana, también Atari va a estar por aquí. Vamos, o sea, les dejo el video para que lo vayan a revisar. Pero definitivamente este es uno de esos tokens que tenemos que ver ahorita, porque cuando cueste 40 veces más nos vamos a arrepentir si no estamos dentro de. Y por último tenemos a MetaHero. MetaHero es un proyecto que es tremendamente interesante. Lo que están tratando de hacer es crear una base, vamos a llamarlo así, como la base de datos de objetos NFTs escaneados más grandes del mundo. Ahora, algo interesante es que aquí lo que podemos hacer es que nosotros podemos traer nuestro propio objeto, o nosotros mismos vamos a escanearnos y nosotros seríamos un NFT
con el cual podríamos jugar dentro como avatar. Así como compramos los avatars para los juegos Play to Earn para poder jugar tipo Axie Infinity, pero nosotros seríamos nuestro propio avatar. Entonces, la idea detrás de MetaHero es esa, que podamos escanearnos a nosotros y a nuestros objetos y de esa manera los metamos al metaverso. Y no solo al suyo, ya también anunciaron un partnership con Blocktopia y van a tener una tienda de NFTs, es decir, vamos a poder escanearnos en MetaHero y luego introducir esos escaneos como NFTs al universo de Blocktopia. Entonces también en ese aspecto creo que hay muy buena sinergia y vamos a poder ver un buen crecimiento y sobre todo vamos a llamarle cierta seguridad de que los proyectos tienen fundamentales para seguir creciendo. Entonces, esos serían mis 5 apuestas para el 2022. He escuchado mucho por ahí que no va a haber cripto invierno en esta ocasión, etcétera, por muchas razones. Pero lo escuché en 2017 y sí hubo cripto invierno. Entonces, dejémoslo de ese tamaño. Por el momento sería todo. Entonces esas son mis 5 apuestas. Espero les haya gustado este video. Si es así, déjame tu like, suscríbete, activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y sería todo. Hasta luego, Tecnoman.